Saludos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República del Salvador en Centroamérica. Usted ha escuchado el texto bíblico donde el Señor Jesús les dijo a los que le escuchaban, que no creían en Él, una frase, un texto, una frase especialmente de Jesús para aquellos que estaban acusando, que estaban hablando, que estaban diciendo lo contrario, que andaban buscando una verdad, la tenían enfrente y no la querían reconocer. Ese texto está en Juan capítulo 5 versículo 39 y es el nombre de este estudio de hoy. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabe quién lo dijo? Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando un día en que estaba él predicando, y él siempre hacía maravillas, no solo con su palabra, con sus actos, con sus milagros que él hacía, sino que había también un grupo de gentes que estaban, unos deseosos de escucharlos y otros deseosos de avergonzarlos o de hacerlo quedar mal. Este texto empieza en Juan capítulo 5 versículo 24. De cierto os digo, les dijo a él, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí empieza uno de los textos y de una de las afirmaciones de Jesús, en donde claramente les decía, repito el texto, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, en Dios, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación el que cree en Jesús, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Claro? ¿Qué es lo que dio el Señor Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo? Salvación. ¿Y qué es salvación? Vida eterna. Y todo aquel que en Él cree, dice, tiene vida eterna. Este texto desarrolla algo muy especial que se ve en Juan 5:21, donde Él dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, ese texto bíblico los hizo estar preocupados y afligidos y no terminaban de creer. Fíjense que él, en otra parte, en Juan 3:18, él menciona, el que en él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Podemos buscar más informaciones acerca de creer en Jesús. Vamos a leer Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¡Qué tremendo! Busquemos más. En Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda la palabra es el que le cree a él. Y en Juan 11:25, cuando Jesús le dijo a
A Marta, de su hermano Lázaro, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muy bien. Ayer fue 2 de noviembre aquí en El Salvador, bueno, y en todo el mundo. Aquí se celebró el Día de los Difuntos. Día de los Muertos, dice la gente muy toscamente. Bien. Tenemos hermanos que hace poco han perdido a sus parientes cercanos. Yo también, hace un mes, 2 meses casi, perdí a mi hermano en carne. Pues sí, que me gustaría verlo. Y cómo me gustaría hablar con él, pues, pero ya no. Ya su tiempo estuvo acá. Bendito sea mi Señor Dios Todopoderoso, que mi hermano era pastor ya retirado y tuvo tiempo, sin duda alguna, pasó 10 días en el hospital y seguramente habló con su Señor y se puso a cuentas con él, seguramente. A mí eso lo tengo en mi corazón. Aquí Jesús en estos textos está desarrollando y está diciendo que Él es el que da vida. Vida, hermano. Y también vida eterna. Él es la puerta para llegar a Dios. Aquí le dice: yo soy la resurrección, dice. Y la vida, ahí está. El que cree en mí, le dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y adelante en el texto dice: y el que vive y cree en mí, tiene vida eterna. Ahí está. Jesús, en Él encontramos la salvación. Las personas que reciben esa vida que está hablando Jesús son identificadas como las que escuchan la palabra de Dios y creen en el Padre, porque Jesús siempre decía: mi Padre me ha enviado. El que cree en el Padre cree que Él me ha enviado. El que cree en el Padre y el Hijo son aquellas personas que tienen vida eterna y nunca serán condenadas, porque la vida eterna la dio Dios, y Él no se equivoca. Él es perfecto. Él conoce, dice, los tiempos pasados, los postreros y los futuros. Todos los conoce el Señor, todo. Conoce su vida y mi vida. Conoce quién es usted y quién soy yo. Nos conoce. Entonces, las palabras del Señor, el apóstol Pablo las resumió así. En Romanos 8, versículo 1. Ahora, pues, está hablando él con los romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Somos salvos por Dios por medio de Jesucristo y Él no se equivoca. Si le da la salvación Él, ¿cómo se la va a quitar? Pues si Él no se equivoca. Me equivoqué, yo me llamo Herbert. Me equivoqué, Herbert. Discúlpame, la salvación no te tocaba a ti. Así que ahí de tú, ándate fuera y porque me equivoqué. No, Señor, si te la dio, Él sabe. Indigno y vil pecador, como decía el apóstol Pablo. En Colosenses, en el capítulo 1 y en el versículo, dice que Él, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Dios. O sea que ya el apóstol Pablo, cuando está hablando esto, fíjense bien en la gramática, hermano mío. Dice, Colosenses 1:13 nuevamente, Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, ya trasladado, ya es un hecho consumado.
Si solo falta, hermano, que el Señor nos arrebate y nos lleve, ya está dado. Dice en el versículo 25, de cierto os digo, les dice, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. O sea, le está diciendo, aquí está el que puede, y las que la oyeren vivirán. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No se trata solamente de los físicamente muertos, hermanos, sino de los que espiritualmente están muertos, quienes al escuchar a Jesús y responder en fe, reciben la dádiva, el regalo, la gracia de la vida eterna. Nosotros estábamos muertos, dice Pablo, en delitos y pecados. Este texto, cuando el Señor dice, viene la hora y ahora es, esta frase revela cierta tensión temporal con respecto a la resurrección. Quienes son nacidos de nuevo ya han resucitado en el sentido espiritual, ahora es. Vamos a ver si nos ayudan algunos textos. En Efesios 2:1 dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿De usted? Nosotros ya estábamos muertos, condenados pues. Bendito fue Dios que nos vio, nos llamó. Bendito fue el Espíritu Santo que nos buscó y nos permitió oír su voz. Bendito sea Jesús que murió por nosotros en la cruz del Calvario y le creemos y tenemos vida eterna por él. Fíjese que en segunda carta a los Corintios, nosotros hay que entender que nosotros todavía estamos aguardando una resurrección futura, que va a ser la del arrebatamiento, porque ahí dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si nosotros ya hemos partido con el Señor y sucede ese acto, ahí vamos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, los que estemos vivos, bueno, si estamos vivos, juntamente con ellos seremos arrebatados. Pero todo aquel que durmió en el Señor, y este mensaje sé que llegará a las voces y los oídos de algunos hermanos, especialmente de mi hermana muy querida, en una de las iglesias donde pastoreo allá por las montañas. Su esposo acaba de partir, muy fiel creyente, y él también creyó a Jesús y tiene la vida eterna. Sin embargo, nosotros estamos pendientes. Cuando él dice, viene la hora, y ahora es. Vamos a leer el texto en primera a los Corintios. Una parte la vamos a leer porque es muy largo. Primera Corintios capítulo 15, 35 en adelante. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. A ver, hermano, aquí está bien clarito. Versículo 38. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Dice la Escritura. Dice, a ver, estoy peleando aquí con mis equipos. Entonces, dice, no toda carne es la misma carne, sino que es una carne en la que de los hombres es otra carne, y la del Espíritu es otro espíritu. Señor Jesús
Estaba dando esta explicación, hermano. Vamos a ver si trato de razonarla. Bien sencillo. ¿Usted ha visto un granito de maíz? Ajá, cómo no, ya lo ha visto, ¿verdad? Entonces, ese granito de maíz, como que lo ponen a secar al sol, ¿verdad? Ajá, la mazorca, pues la ponen a secar al sol. Y después, si quieren, le quitan los granos y los ponen a seguir secando al sol. Prácticamente está un grano, por decirlo así, muerto, pues ya está seco. Ya, si usted lo patea o lo muele, hace polvo. Ya no tiene nada, está muerto. Pero mire qué cosa más maravillosa, de que ese granito que ya está muerto, usted lo siembra en la tierra, lo siembra, lo pone en un pequeño orificio, le echa agua y lo está cuidando durante ciertos días. Creo que a los 7, 8 días de haber sembrado un granito de maíz, usted ya tiene una nueva planta. ¿De dónde? De un grano que estaba muerto. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero vino el Señor y nos dio vida. ¿Qué vida? Vida eterna. Ahorita sí, estamos vivos, pero vamos a morir un día físicamente. Pero cuando muramos estaremos allá, como dice Pablo. Yo quisiera leer a Filipenses en el capítulo 3, en el versículo 20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Oiga usted, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que nos sirve pues, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, seremos allá arriba seres espirituales, hermano, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que Jesús es todopoderoso. Y esto que nos va a llamar, nos va a arrebatar y nos iremos allá arriba, estaremos ¿qué? Con un nuevo cuerpo, está diciendo aquí Filipenses capítulo 3 versículo 20 y 21. Tendremos un nuevo cuerpo. Entonces, esto es una información que el mismo Señor ya nos la da. Dice en el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así, aquí hay algo que es tan tremendo y tan especial. Siempre me ha costado, me es difícil pues demostrar que a Jesús, ¿por qué cuando lo querían apedrear él se desaparecía? ¿Por qué cuando lo quisieron tirar a un barranco, lo fueron arrinconando, él se les desaparecía y pasaba entre medio de ellos? Y les pregunté a muchos y todavía les pregunto, ¿creen ustedes que si a Jesús en esos días que pasaron esos incidentes le hubieran tirado una piedra en la cabeza o una lanza en su pecho, hubiera muerto? Pues no hubiera muerto, porque todos nosotros morimos a causa del pecado que heredamos, y Jesús no tenía pecado, ni hizo pecado, ni fue hecho pecado aquí, no cometió ningún pecado pues. Entonces, ¿y usted por qué cree que morimos? Por el pecado que traemos de don Adán y doña Eva, eso. Así que todo el que nace muere, y Jesús no podía morir. Solamente aquel últimos segundos, cuando él le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces dice que Dios derramó sobre él toda la ira y todo el pecado, y sobre él cayó el pecado. Y entonces en unos microsegundos el pecado cayó y murió, pero murió para resucitar. Por eso tiene vida. Él mismo tiene vida en sí mismo, porque él resucitó.
El Hijo ha tenido desde toda la eternidad el derecho de otorgar vida. Se lo voy a demostrar en Juan 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La distinción aquí se aplica a la deidad de Jesús con respecto a su encarnación, la que iba a suceder cuando se resucitó. Al convertirse en hombre, Jesús decidió dejar a un lado el ejercicio independiente, fíjese bien, de sus prerrogativas y sus atributos divinos. Veamos esto, está en Filipenses, en el capítulo 2, desde el versículo 6 en adelante. Lo leeré con cuidado para concluir este mensaje. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de hombre pues, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, lo más grande que hay, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Aquí le cae a la boca a aquellos señores que andan tocando de puerta en puerta y diciendo con una disque Biblia que no es Biblia, esa es manipulada y manoseada. Aquí ve bien claro, Jesús tiene la honra y la gloria. ¿Y para quién? Para la gloria de Dios Padre. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.